Yo les decía, hermano, bueno, traigo un título para esta hora. Es un culto de adoración y oración. Y le he puesto como título, que ya lo va a ver por allí, se llama Dios exalta a los que le honra. ¿Cuándo dicen amén? Y exaltar, hermano, según el diccionario, es elevar a alguien, dice, a gran auge o dignidad. Es elogiar, ensalzar y hay muchos otros conceptos de lo que es exaltar. Y honrar, dice respetar a alguien. Ese es honrar. Y hemos visto, hermano, la porción de la palabra. Bueno, me he basado en el libro o la carta a los romanos, del versículo 16 y 17, y usted lo ha visto ahí que dice la palabra que más el justo por la fe vivirá. ¿Cuándo tenemos fe? Hermano, creo que el motor de todo cristiano tiene que ser la fe. Amén. Porque dice la palabra de Dios que sin fe es imposible que agrademos a Dios. Entonces, hermano, la fe es lo más esencial en cada uno de nosotros. Ahora, vamos a tratar, hermano, bueno, a manera de introducción, hermano. Muchas veces, aunque estemos obedeciendo a Dios, tendremos problemas. Amén. Porque como cristianos, como humanos, hermano, dice la palabra de Dios que no somos de este mundo, pero estamos en el mundo. Y vamos a pasar aflicciones, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. En el mundo tendréis aflicciones. Pero, hermano, aunque estemos obedeciendo a Dios, vamos a tener problemas en nuestras vidas, de cualquier índole. Y eso, hermano, no se sorprenda, porque a todos nos pasa. Y yo siempre tengo este concepto, hermano, que mientras usted esté más inmerso, esté más en comunión con Dios, el diablo se va a enojar más con usted y le va a comenzar a atacar más. Téngalo por seguro. ¿Por qué? Porque ve su fe, porque ve su obediencia hacia él. Entonces, y hermano, en la Biblia hay ejemplos de personas que aparentemente estuvieron bien. Ejemplo de ello, Job, que aunque la palabra y Dios lo describe como perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, pero también, hermano, Dios permitió que le llegara la calamidad para probar su fe y dependencia de él. Y usted conoce la historia. 42 capítulos, hermano, que hasta el último es cuando Dios lo exaltó. Desde el capítulo 1, solo fueran desgracias, eran problemas, eran dificultades. Pero Job siempre, hermano, siempre fue fiel a Dios. Y el mensaje en esta noche, hermano, es que a pesar de lo que nos esté pasando en nuestra vida, seámosle fiel a Dios. ¿Cuándo dicen amén? No, hermano, no le seamos fiel a la iglesia, y perdón lo que voy a decir, no le seamos fiel a nadie, seámosle fiel a Dios. Y vamos a ver, hermanos, esta noche sobre, bueno, ahora trasládense allá al Antiguo Testamento. Nos vamos a trasladar como 600 años atrás, porque si estamos viendo allá en el Nuevo Testamento, que la carta a los romanos escribió por allá por el año 60 después de Cristo. Pero ahora retrocedamos como casi 600 años antes de Cristo. Que vamos a ver, hermano, esta noche sobre el profeta Daniel. Usted ya conoce la historia. Y lo que vamos a ver es cuando él fue prácticamente lanzado en un foso con leones. Y vamos a ver, hermano, cómo Dios lo libró y lo honró por no perder su fe y por no perder la dependencia de él. Primeramente, hermano, para que Dios nos exalte, tenemos que tener buen testimonio. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo primordial en todo ser cristiano. Tenemos que tener buen testimonio. Ser fieles a Dios. No dejar, hermano, contaminarnos por el mundo. Aunque es difícil, pero se puede. ¿Cuántos dicen amén? Se puede. No, hermano, no descuidar la oración y depender en todo de Dios. Así como dice la palabra que leímos allá en el versículo 17, mas el justo por la fe vivirá. Y eso también creo que está allá en, no sé si es el libro de Oseas o Amós, no recuerdo qué libro es, pero menciona la misma palabra, que dice que el justo vivirá por fe. ¿Cuántos justos habemos aquí? Bueno, vemos como 3, va.
Hermano, alégrense si usted es justo, porque Cristo lo justificó con su sangre. ¿Cuántos justos vemos aquí? Dice la palabra, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que no le dé pena, hermano. Ahora, váyase allá al libro del profeta Daniel. Vamos a ver el capítulo 6. Vamos a tratar de verlo, hermano. Fíjese que usted conoce la historia del profeta Daniel. Fue llevado cautivo a Babilonia cuando era un adolescente. Estamos hablando como 17 años y bueno, no fue solamente él, sino que fueron miles que llevaron, pero de lo que menciona la palabra, solamente él y sus 3 amigos fueron exaltados por Dios. Y fíjese, hermano, que el capítulo 3 concuerda mucho con el capítulo 6. Porque si usted se va al capítulo 3, es cuando los 3 jóvenes, creo que se llamaban Azarías, Misael y Ananías, que después le cambiaron el nombre a los nombres babilónicos, cuando fueron metidos al horno ardiente, con fuego ardiente. Ya en el capítulo 6, ya los medos y los persas, o el imperio medo-persa, había invadido Babilonia. Y Daniel siempre estaba ahí. Y si usted se fija, hermano, el imperio babilónico, una de las formas de castigo eran los hornos de fuego. Pero ya el imperio medo-persa era con leones, con animales. Esa es la diferencia, pero hermano, lo que quiero que veamos es que así como Dios salvó del horno de fuego ardiendo a los 3 jóvenes amigos de Daniel, así también Dios libró a Daniel del foso de los leones. Ahí es donde concuerdan estos 2 capítulos. De ahí, hermano, lo demás es historia, pero vamos a ver primeramente, váyase allá, como le digo, a Daniel capítulo 6. Vamos a leer del versículo del 1 al 3. Y aquí está, hermano, el decreto. Y yo le he puesto aquí número 1, el decreto de un rey egocéntrico. Y lo vamos a ver, dice la palabra de Dios. Pareció bien a Darío, estamos hablando del rey, constituirse sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el reino fuese perjudicado. Pero dice, ve al 3, hermano, dice, pero Daniel mismo era, ¿cómo era, hermano? Era superior, dice, a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y estamos hablando del Espíritu Santo de Dios. Dice, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Cuál era el objetivo, hermano? Primeramente, este rey Darío, que es el que gobernaba el imperio cuando conquistaron Babilonia, aunque él no era el rey en sí, porque el rey era dependiente del rey Ciro. Pero Darío tenía el poder administrativo, por lo cual nombra 120 sátrapas y 3 gobernadores. Según la palabra, hermano, eran 3 presidentes a los que la gente o estos sátrapas le daban, estamos hablando como que las alcaldías, ¿va? Pero dependen, forman el Estado, pero estos le dan cuentas al gobierno. Los medo-persas, hermano, tenían una organización política diferente a los babilonios. Dividieron el imperio en reinos tributarios y en grandes provincias llamadas satrapías, que es lo que estamos hablando ahí. Y cada una, dice, era gobernada por un sátrapa o gobernador. Pero no es el punto. Aquí quiero, hermano, lo que resaltemos es esto. Dice el versículo 3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. Hermano, cuando Dios está con nosotros, somos invencibles. ¿Cuándo dicen amén? Y Daniel, hermano, ya en esta época, ya estaba ya anciano, pero había servido al imperio babilónico, sirvió en el Medo Persa, creo que sirvió en el imperio griego. ¿Por qué? Por su fidelidad a Dios. Fueron llevados cautivos jóvenes. Pero como les decía al principio, hermano, Dios exalta
aquellos que tienen buen testimonio. Amén. Y Daniel y sus amigos, a pesar de que fueron llevados cautivos, otra cultura, otra religión, ellos se mantuvieron fieles y firmes en Dios. Y no perdieron la fe, no perdieron su identidad. Y eso, hermano, lo que quiero resaltar en esta noche, que Daniel dice que era o tenía un espíritu superior. Y era el Espíritu Santo que lo guiaba. ¿Qué es lo que quiero decir, hermano? El testimonio de cada uno de nosotros cuenta. Amén. Ellos estaban en un país lejano. Llegaron jóvenes, les dieron otra cultura, le estaban metiendo otra clase de alimentos y otra cosa, pero ellos decidieron serle fiel a Dios. Si vemos a la actualidad, hermano, ¿qué pasa con nosotros? Muchas veces cuando, nuestro país es pequeño, ¿va? Y muchos de los que estamos acá podemos viajar a Santa Tecla y pensamos que ahí nadie nos conoce y podemos comenzar a hacer y deshacer. Pero ellos estaban lejos, estaban quizás a cientos de kilómetros, pero ellos mantuvieron su buen testimonio y su dependencia de Dios. Número 2, ya vimos, hermano, este decreto fue por el rey. Él quería cuidar el imperio. Ahora, número 2, vamos a ver, los enemigos de Daniel planean destruirlo. Váyase del versículo 4 al versículo 9. Dice el versículo 4, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque, ¿cómo era, hermano Daniel? Dice el versículo 4, dice, porque él era fiel. Primeramente, hermano, era fiel al imperio, era fiel a su patrono, era fiel podemos ver así, a su amo, era fiel. Dice, y ningún vicio ni falta fue hallado en él, porque querían verlo con respecto a lo que dice que en lo relacionado con el reino, que si metía la mano por aquí, que si pedía dádivas, que si era corrupto, pero dice que él era fiel al imperio. Dice el versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Ya se estaba metiendo en el ámbito cristiano, en el ámbito de Dios. Como no pudieron, hermano, hallarle falta con respecto a su fidelidad al imperio, al rey o a su patrono, comenzaron a verlo en relación, dice, a la ley de su Dios. Dice el 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Y ese era un saludo, hermano. Dice el 7, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios a un hombre fuera de ti, o rey, sea echado en el foso de los leones. ¿Qué dice el capítulo 3? Que Nabucodonosor mandó a erigir una estatua y que en un espacio de 30 días el que no adorase esa estatua iba a ser echado al horno de fuego ardiente. Lo que le pasó a los amigos. Y hermano, esto que era casi un mismo edicto. Pero dice el versículo 8. Ahora pues, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Dice el versículo 9, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. ¿Cuál era el problema, hermano? Si usted se va al versículo 7, dice que todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, dice que han acordado por consejo y hay que promulgar el edicto, pero no le consultaron a él. Y querían ver, hermano, la fidelidad de Daniel hacia la ley de Dios. Porque por allí podían agarrarlo. Entonces, el texto, hermano, nos dice las razones por las que le querían destruirlo. Pero, hermano, se supone que era por celos y por envidia. ¿A cuántos de nosotros muchas veces a otras personas tienen celos? Porque tal vez en el trabajo le va bien, porque tal vez en el trabajo usted es bien portado y los jefes lo admiran, lo premian, lo ascienden.
Y ya los demás que dicen, bueno, si este hace poco vino y ya lo ascendieron, ya gana más que mí, y yo pues yo tengo 30 años de estar acá. Y eso muchas veces pasa, hermano. Incluso en las iglesias. Pero eso era por celos o por envidia. Daniel, hermano, no era persa, sino que era un judío que había sido llevado cautivo de Israel. Entonces por allí quisieron agarrarlo por lo que es la doctrina, la ley de Dios. Ellos tenían sus dioses, ellos tenían sus propias reglas, pero quisieron agarrarlo por eso. Pero ¿cuál fue el problema, hermano? Que a este rey le tocaron el ego. Y le dijeron, rey, pero mire, pues si usted es el que manda aquí, va. Usted es la máxima autoridad y usted puede hacer y deshacer con esto. Entonces le tocaron el ego, que pasa muchas veces con nosotros, hermano. Cuando nos tocan el ego, que muchas veces uno ya nos creemos más que los demás, va. Ya no queremos saludar al de a pie, como decimos. Que ya nos sentimos que somos, hermano, y Daniel tuvo buen testimonio. Número 3. Sus enemigos, hermanos, denunciaron por su desobediencia al decreto, no por la desobediencia a la ley de Dios. Dice el versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba, ¿cuántas veces dice, hermano? 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Qué nos da a entender esto, hermano? Que esa era su costumbre, él lo hacía todos los días, no hizo eso porque se sintió afligido, porque tenía problemas, porque estaba enfermo, y hermano, y no quiero que usted me malentienda, porque muchas veces nosotros buscamos a Dios cuando estamos con la soga al cuello bajo. A Dios, hermano, hay que darle gracias, hay que adorarle, hay que bendecir su nombre en las buenas y en las malas. ¿Cuántos dicen amén? Como dice, como lo solía hacer siempre, antes. Lo hacía siempre, hermano, como lo solía hacer antes, dice. No le importó el edicto. Pero que, hermano, bueno, hoy el mundo está convulsionado, hay persecución a los cristianos. Gracias a Dios nosotros no tenemos eso todavía, hermano. Pero ya está cerquita, en Nicaragua están persiguiendo a los cristianos. Y hermano, muchas veces uno en la carne se siente mal, pues, se siente perseguido, y muchas veces queremos aceptar o hacer las cosas que nos mandan. Pero Daniel no le importó eso. A pesar de la prohibición, a pesar de todo lo que pasaba, dice que él en público lo hacía. Entonces, hermano, no nos escondamos para adorar a nuestro Dios. Hagámoslo siempre. Dice el versículo 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel. Mi hermano, lo andaban allí vigilando. Le pusieron cámaras, quizás le mandaron a alguien que lo fuera a ver. Dice, lo encontraron orando y rogando en presencia de su Dios. Hermano, yo no estoy trabajando ahorita en un lugar específico, pero los que trabajan en una empresa, en una oficina, en una maquila, no sé si verdaderamente los que trabajan ahí, sus compañeros, saben que es cristiano. No, como le digo, pues no lo puedo hacer, y perdone si lo estoy juzgando, pero quizás no ven que oran por los alimentos, que le dan gracias a Dios por todo. Y allí muchas veces uno, hermano, se acomoda a lo que el mundo da. Pero aquella persona que depende de Jesús, o que depende de Dios, exalta el nombre de él, ¿va? Amén. Y no le importan las críticas, no le importan lo demás. Y eso es lo que hacía él. Dice que lo hallaron orando y rogando en presencia de Dios. Dicen, fueron luego al rey y le hablaron del edicto real. Allí llegaron, Señor, pero si usted ya firmó esto, y mire, esa persona que usted ha puesto sobre nosotros, que no es medo persa, sino que es un judío, es un traído, es un esclavo, y no acata las órdenes que usted da. Dice,
hablaron del edicto real. No has confirmado el edicto de que cualquiera que en el espacio de 30 días, y comienzan a decirle. Dice el versículo 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Como les decía, hermano, que no nos da pena decir que somos cristianos cuando dicen amén. Porque muchos somos cristianos cuando nos conviene, va. Y perdone que se lo diga, pues. Y lo estoy diciendo muchas veces por mí. No, aquí no me ven. Aquí puedo hacer lo que quiera, y cuando muchas veces le preguntan a uno, mire, ¿usted se congrega? Sí, de vez en cuando. Hoy fui al hospital, hermano, allá al taller, ahí en Santa Tecla. Llegaron los del Ministerio de Evangelismo, allí anduvieron repartiendo café, galletas y todo demás. Saludé a varios que fueron mis compañeros. Pero a muchos no les gusta. Muchos no les gusta enseñar la Biblia. Y fíjate, hermano, yo tengo una Biblia así, miren. Y todavía veo la letra, pues. Que yo me la puedo meter fácilmente aquí en la bolsa y tranquilo, pues. Pero, y no, perdone que hermano que tengo esta, pero hay que dar buen testimonio y que somos seguidores de Cristo, que no nos dé pena, hermano. Como en los días, hermano, de su juventud, Daniel no permitió que las circunstancias que venían alterasen sus convicciones. Cuando estamos convencidos de que Dios es real y que nos ama. Entonces, hermano, que nada ni nadie nos bote esa convicción. Que el enemigo nos va a poner un montón de cosas, dificultades, enfermedades, problemas. Pero, hermano, nosotros debemos de estar convencidos de que Dios tiene el control de todo. Amén. Y que la última palabra la tiene Dios. Ahí eso convénzase. Entonces, hermano, dice que no, las circunstancias no alterasen sus convicciones. Sabía del edicto. Fue a su casa y con las ventanas abiertas se postró para orar y dar gracias a Dios. Y dice allí que lo hacía 3 veces al día. Y con esto, hermano, estaba demostrando su fidelidad a Dios, a quien le había servido toda su vida. Muchos hermanos hemos llegado al cristianismo ya todos apaleados. ¿Cuánto creemos, hermanos, que Dios nos llamó por la buena? Yo ya les he contado en mi testimonio. Me tuvieron que quebrar esta pata para reconocer que Dios me estaba llamando. Y no había ninguna necesidad. Amén. Pero que si somos. Y hermano, le voy a decir algo. Cuando Dios pone su mirada en nosotros, llegamos porque llegamos. Amén. Y todos aporreados y todo, pero llegamos y cumplimos la misión que Dios quiere que hagamos. Amén. Y hermano, y eso téngalo convencido. Así es que, gracias a Dios por los jóvenes que están acá. Y ojalá que no se les quite ese ímpetu y ese deseo de servirle a Dios. Porque muchos queremos ir a probar allá al mundo, va. Daniel, hermano, es echado en el foso de los leones. Vaya del versículo 16 al 18. Dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Muchas veces, hermano, tiene más fe un inconverso que nosotros que somos cristianos. Amén. Muchas veces un inconverso tiene más fe que nosotros. El domingo andábamos evangelizando allá por el Papayal. El hermano Roberto paró ahí una señora que iba de la misa y comenzó a hablarle. Pero la señora ya estaba buscando problemas porque dijo, que eso es lo que no me gusta de ustedes, que le han quitado libros a la Biblia y que no respetan a los santos. Mire, nosotros la respetamos, pero y de ahí mejor la cortamos. Que le vaya bien, que Dios le bendiga. Le quisimos dar un tratado y dijo, no, yo no puedo leer. Y le preguntaba, ¿usted tiene Biblia en su casa? Sí, y la lee, sí. Pero cuando le queríamos dar el tratado, dijo que no podía leer.
Pero si somos, hermano, que muchas veces nos cegamos por la religiosidad. Pero ¿qué pasó con él? Le tocaron primeramente el ego al rey. Lo exaltaron. Le dijeron, señor rey para siempre vive, usted es lo máximo, usted que aquí que allá. Y después lo hicieron que hiciera algo que él quizás no tenía ni conocimiento de lo que había hecho, de firmar el edicto. Pero dice, y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Dice, y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Según la historia, hermano, estos fosos donde habían leones tenían dos puertas, una lateral y una arriba. Por la lateral es donde podrían entrar, pues como que estemos entrando acá a la iglesia, pero arriba había otra puerta y allí nadie podía subir, pues. Por eso es que que le pusieran una piedra para que Daniel no se saliera. Pero dice el versículo 18. Luego dice, el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos? Bueno, la gente muchas veces dice la conciencia va, pero a nosotros lo que muchas veces nos reprende es el Espíritu Santo, amén. ¿Qué hemos hecho mal? Hoy te pasaste de la raya. Hoy hiciste esto, y muchas veces, hermano, el Espíritu Santo es el que nos quita el sueño. Porque nos está diciendo, mira, hiciste esto mal. Y dice la palabra que muchas veces nosotros contristamos al Espíritu Santo de Dios. Y muchas veces hacemos las cosas, como dicen allá afuera, con la evasilla, premeditación, ventaja, cohecho y patada al pecho. Y sabemos muchas veces lo que hacemos. Y este rey sabía lo que había hecho, que había condenado a un inocente, pero tenía fe que Dios iba a hacer algo en su vida. Habiendo, hermano, fracasado en su intento por salvar a Daniel, el rey ordenó que fuese traído para que la sentencia fuese ejecutada, porque trató de salvarlo. Pero como ya le dijeron, señor, pues sí, pero si ya firmaste el edicto y la ley de media pesa no puede ser abrogada. Así es que démosle. Número 5, Daniel, hermano, es librado de los leones por Dios. ¿Cuántas veces Dios nos ha librado, hermano, de peligros? Y muchas veces nosotros no sabemos lo que pasa a nuestro lado. ¿Por qué? Pero porque Dios no siempre nos protege y nos libra. Váyase al versículo 19 en adelante. Dice, el rey pues se levantó muy de mañana, porque aquí, hermano, los metieron ya, estamos hablando ya cerca de la noche. Dice, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voz a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mira, hermano, Daniel no estaba enojado con el rey. Lo saludó como, oh rey, vive para siempre, porque es el saludo. No se enojó con su jefe. Dice el 21, mi Dios. ¿Cuántos me dicen amén a eso, hermano? Dice, mi Dios. El problema es que muchas veces nosotros tenemos dioses diferentes. Aunque estemos adorando el mismo Dios, pero tenemos algo diferente. Porque muchos tienen la fe grande, como la tiene usted. Pero muchos tenemos poca fe. Pero Daniel estaba convencido y le dice, mi Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Envió su ángel, dice, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él, ante Dios, hermano, dice, fui hallado inocente. Y después le dice, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Ese es testimonio, ese es buen testimonio. Porque delante de Dios no he hecho nada malo. No había cometido pecado, no había cometido falta. Y delante del rey tampoco. Eso es lo que nosotros debemos de hacer, hermano. Daniel, hermano, no perdió, Darío dice allí, no perdió el tiempo
y al amanecer fue al foso para ver qué había pasado. Pero Daniel, hermano, le responde con cortesía al rey. Le dijo, rey, para siempre vive, pues. Daniel habla, hermano, de su relación con Dios. Y cada quien tenemos una relación con Dios muchas veces diferente. Porque muchos oran 2 o 3 veces al día. Muchos ayunan. Pero a muchos nos gustan más los desayunos que los ayunos, amén. Pero cada quien tiene su relación con Dios. Dice, porque ante él fue hallado inocente. Y ahí aquí, hermano, lo que dice de que fue hallado inocente delante de Dios es moralmente y puro. Así fue. Y ante Dios yo he sido hallado moralmente puro, porque no he cometido ningún delito delante de él. Y también dice, afirma su inocencia ante los hombres, ante ellos. Y vamos a la última parte, el Dios de Daniel es glorificado, del versículo 25 al 28. Dice, entonces el rey Darío escribió, dice, a todos los pueblos. Y estamos hablando, hermano, que cuando el rey o Daniel salió ileso del foso de los leones, el rey se molestó y mandó a meter al foso a todos los que habían acusado a Daniel falsamente. Hermano, no se enoje cuando alguien habla de usted. Dice la palabra de Dios, mía es la venganza, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero nosotros, ¿qué queremos hacer? Que le pase el tren que ya no pasa por aquí, que le pase una planadora, que quede como un billete de a peso, que aquí, que allá. Pero dice Dios, mía es la venganza, cálmate. Yo me acuerdo que mi abuelo decía, atrás viene el que arrea. Y así muchas veces pasa. Pero los mandó a matar, dice el 25, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. Lo mismo que hizo Nabucodonosor. Dice, paz o sea multiplicada. De parte mía, dice, expuesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblan ante la presencia del Dios de Daniel. Porque Él es el Dios viviente. ¿Cuántos creemos eso? Y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. ¿Cuántos dicen amén? Dice, Él salva. ¿Cuántos dicen amén? Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y dice el 28, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, el persa. Mira, hermano, lo que hace un buen testimonio, lo que hace que usted y yo dependamos de Dios, nos exalta. El rey Darío reconoció el poderío de Dios, hermano, y escribió eso. ¿Qué es lo que dijo Darío de Dios? Que es el Dios viviente, que es el Dios eterno, que es el que permanece por los siglos, que su reino es eterno, su dominio también es eterno, salva y libra, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Y libró a Daniel del poder de los leones. Y a ese Dios quiero que usted y yo busquemos. A ese Dios quiero que usted y yo le adoremos. Porque Dios tiene poder. ¿Cuándo dicen amén? Y para finalizar, vaya hacia allá al libro del profeta Isaías, capítulo 54, versículo 15. Dice, si alguno conspirare contra ti, oiga hermano, esto es para usted. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí, dice Dios. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, deje que Dios haga su parte. Usted y yo solamente tenemos que ser agradecidos con Él. No le pidamos a Dios que le corte la cabeza a aquel que nos hizo daño. Pidámosle misericordia para ellos. ¿Cuántos están dispuestos a eso? Cuesta, hermano, cuesta. Pero pidámosle misericordia para esas personas. Sobre todo cuando usted no les ha hecho ningún daño. Por eso dice aquí, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare delante de ti, caerá. Hermanos, no hay ley o poder humano que pueda vencer a un verdadero hijo de Dios. ¿Cuándo dicen amén? No lo hay.
lo pueden meter a la cárcel. Si usted se acuerda, a Jeremías lo metieron en una cisterna, lo querían ahogar, pero Dios estuvo siempre con él. A los amigos de Daniel los metieron en el horno de fuego ardiente y Dios los libró. A Daniel los metieron en el foso de los leones y los libró. Y ustedes, hermano, y ellos no son más que ustedes, porque también ustedes son hijos de Dios. ¿Cuándo dicen amén? Y Él lo puede hacer. Así es que, hermano, le digo, no hay poder humano que pueda vencer a un verdadero hijo de Dios. ¿Cuántos se sienten orgullosos de ser hijos de Dios? Los apellidos raros, ¿y qué quedan, hermano? Seamos, hermanos, como Daniel, que a pesar de los ataques de sus enemigos, fue fiel a Dios. Por eso fue librado de ser muerto por los leones. Y Dios, hermano, lo puede librar de cualquier problema, de cualquier enfermedad. Y es, hermano, en el tiempo de Dios. Amén. El testimonio de esta hermana. Sí, hermano, es cierto. Uno ya muchas veces cuando no puede le pide a Dios eso. Y yo lo he hecho. Pero como no es el tiempo de Dios. Y parece que me mandó un video donde está caminando su papá. Gloria a Dios. Y Dios sabe, hermano, el tiempo que lo va a tener. Solamente, sí, que nos vamos a partir un día de este mundo, pero Dios es fiel. ¿Cuándo dicen amén? Así que, hermano, creámosle a Dios. Seamos como Daniel. Tratemos de dar buen testimonio. Tratemos de ser fiel a Dios. No oremos solo en la dificultad o en el problema. Démosle gracias a Dios siempre y por todo. ¿Cuándo dicen amén? Vamos a orar, le decimos, Dios y Padre, damos las gracias por su misericordia. Gracias, Señor, por ser fiel a su palabra, por ser fiel a nosotros, Señor, que a pesar de lo que somos, Padre bendito, su misericordia se muestra todos los días, Señor, a cada momento. Muchas veces no vemos, Señor, su protección. Muchas veces, Señor, los leones del mundo los quieren comer, pero siempre usted esté allí, Señor, cerrando esas bocas, Padre bendito, de esas críticas, de esos chambres, de esas palabras hirientes, Padre bendito. Siempre usted está allí, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, a ser como Daniel, a serle fiel, bendito Dios. Le pido, Padre amado, que pueda bendecir a esta congregación que se ha hecho presente en esta noche, con diferentes problemas, con diferentes necesidades, Padre amado, pero aquí están, bendito Dios, porque le aman, porque dice su palabra que el justo por la fe vivirá. Y nosotros, Señor, hemos sido justificados por su sangre y tenemos fe, bendito Dios, y que usted va a cumplir su palabra en cada uno de nosotros. Le pido, Padre amado, que se pueda glorificar en cada vida, que pueda poner, Señor, su mano de poder sobre cualquier enfermedad, sobre cualquier problema, Señor, esos problemas familiares, Padre bendito. Le pido por ese hijo que está rebelde, Señor, que quiere ir al mundo, Padre amado, tenga misericordia de él. Le pido, Señor, por esos hijos, por esos jóvenes, Señor, que están presos, bendito Dios, en una cárcel, detrás de una reja, Señor, por problemas, Padre bendito, que cometieron. Tenga misericordia de ellos, Señor. Le pido por esos jóvenes que andan presos de vicios, bendito Dios. Por esos ancianos que han sido abandonados, Señor, por sus hijos, esos niños que han sido abandonados, Padre bendito. Le pido por esas madres que en este momento quizás están en el hospital de maternidad, bendito Dios. Le pido, Padre amado, que puedan traer al mundo esas criaturas, Padre bendito, porque ahí están los futuros líderes, pastores, predicadores, bendito Dios, y el enemigo lo sabe, Padre amado. Y muchas veces quiere cortar lo que usted ha hecho, bendito Dios. Le pido que bendiga a cada joven que está en este lugar, a cada uno, bendito Dios. Y si hay alguna persona que todavía no ha tenido ese encuentro real y personal con Cristo, hoy lo puede hacer. Entréguele su vida, entréguele su corazón. No le hablo de cambio de iglesia ni cambio de religión, porque las iglesias y las religiones nos salvan. El único que le va a salvar es Cristo. Levante su mano. Si usted no está seguro de su salvación, entréguele su vida. Si no lo hay, terminamos diciendo: Padre, gracias por su amor. Gracias, amado Dios, porque su bondad y porque su amor ha sido con nosotros. Le pido que nos pueda llevar con bien, Señor, hasta nuestros hogares, y que el día domingo, Señor, nos permita estar en su casa para alabarle y para bendecir su nombre, Señor. Quédese con nosotros y acompáñenos, bendito Dios. Mande ángeles a nuestro alrededor, bendito Dios, para que nos proteja y nos cubra, porque se lo pido, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.